Hola a Sí, todos los seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en un podcast más de Zona Psique. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un podcast, un tema bastante interesante, que es la monogamia y el poliamor, o la poligamia, como se le conoce también. Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Es un tema bastante interesante que tiene que ver con intereses actuales, aunque no es un tema nuevo. Dijéramos que en la actualidad pues tiene que ver mucho con la relación de pareja, cómo van sí. cambiando las relaciones de pareja. Y bueno, para esto pues me va a hacer colaboración y compañía, quien es el doctor Armando Vilchis. Hola, Así ¿cómo es. estás, doc? Hola, estoy bien. Un gusto de volver a estar contigo en este programa. Y pues bueno, efectivamente el tema de la sexualidad humana siempre va a dar de sí porque somos seres sexuales. Y en este sentido, ¿qué te parece si arrancamos ya de lleno con el tema? Vamos a aclarar primero Claro, claro. que la sexualidad no solamente es la genitalidad. Ya sabemos los clínicos, sobre todo desde el psicoanálisis, que sexualidad implica cualquier actividad que le genere placer a las personas. En Ujú. ese sentido, y desde la parte teórica, sabemos que tomar un café es sexual en el sentido de que no es lo mismo tomarlo caliente o frío, no es lo mismo con azúcar sin azúcar, no es lo mismo cargado que ligero, y en ese sentido cada persona elige aquella bebida que le aporta más placer. Lo mismo con los alimentos, lo mismo al dormir, lo mismo al convivir con otras personas. En Exacto. este sentido, cualquier actividad que genere placer va a ser una actividad sexual. Pero cuando hablamos ya de monogamia o poligamia, implica un vínculo con otras personas. Es decir, una decisión de tomar o de iniciar un vínculo de pareja. No se incluiría tal cual el vínculo de amistad, pero sí el vínculo de pareja. No Ujú. sé, en tu caso, qué quisieras también. Bueno, pues el tema, como comentaba, sí es muy interesante, porque el amor como lo tenemos configurado, ¿no? Conceptuado, ha cambiado o ha ido cambiando a lo largo de la historia y de las épocas. Y sobre todo, pues, las generaciones actuales tienden más a estas cuestiones de convivir, ¿no? Precisamente, no solamente con una pareja, sino que este estado de convivencia ya es consensuado de alguna forma a la relación no monógama, ¿no? Y este tipo de relaciones, pues, Así hay es. un acuerdo entre ambos individuos que pertenecen a la relación, pueden tener o no contacto sexual, pero lo que sí de alguna forma está o quieren controlar es como que el enamoramiento, es decir, que todos están de acuerdo en eso, ¿no? Se estima que alrededor del 4 al 5% de la población están actualmente involucrados en una relación así. Y otro Ujú. estudio dice que el uno de cada 5 personas ha formado parte de alguna relación así a lo largo de su vida. Esto es por Balsarini y en 2017, ¿no? Entonces las Exactamente. relaciones consensuadas, no monógamas, pues han sido, pues desde la historia han existido, ¿no? Siempre, pero actualmente pues le interesa mucho a la psicología, ¿no? Sobre todo, bueno, Sí, aquí vale la pena saber o entender que en este sentido de monogamia y poligamia, se trata de un tema delicado en el sentido de que implica mucho la parte moral de lo que debe exacto. hacerse y cómo debe hacerse. En Ujú. este sentido, vale la pena entender que si bien tradicionalmente se impone un estilo de vínculo, por lo menos en Europa y América, ¿no? Hablando en Asia es un contexto social diferente, pero se impone un estilo monógamo como el ideal, ¿no? Donde incluso ves en las historias de Disney, Ujú. sobre todo las princesas, las primeras, ¿no? Donde el objetivo de la vida de todo hombre y mujer es encontrar a su media naranja. Y una vez que la encuentra, Casarse. también lo vemos en las novelas mexicanas, sobre todo las Exacto. noventeras, Ujú. donde el final de la novela era donde se casan. Y entonces el objetivo de la Claro. vida es encontrar esta pareja con la que te vas a vincular de por vida, para siempre. Ahora, esto es una parte moral porque es un ideal, ¿no? Este ideal aleja mucho a la gente de preguntarse qué le gusta a cada persona.
Es decir, qué te gusta a ti y cómo te gusta a ti. Y justamente por eso este estudio, ¿no? El del 2017, necesitaríamos hacerlo como un poquito más o entender a detalle este estudio, porque si bien del 3 al 5% de las personas afirman actualmente, o sea, de 3 a 5% de las personas que están en una relación de pareja, están en una relación abierta o poligámica, necesitaríamos ver si fueron sinceros o sinceras, porque hoy Sí, por hoy todavía tiene un peso moral importante decir si eres una persona que no prefiere una relación monógama, es decir, vincularte sexual y o afectivamente solo con otra persona. así Cuando es. hacemos el estudio, nos damos cuenta que aunque el ideal sea ese y aunque le preguntes a mucha gente, hombres o mujeres, en realidad es indistinto. Mucha gente, en vez de decir, sí, prefiero una relación abierta o prefiero una relación poligámica, en muchos casos y de forma tradicional prefieren o no decirlo o ser infieles. Es decir, ahí hay un contraste bien, bien, bien grandote entre el ideal, como el ideal monogámico, boda y felices para siempre, a una realidad social donde, a pesar de que se pueda buscar este ideal, en muchos casos no coincide. Así es. Y es que, bueno, el ideal socialmente nos ha establecido muchas pautas, ¿no? Tanto lo moral y todas esas cuestiones que ya tenían a lo mejor generaciones anteriores, implica de que, pues tienes que tener solo una pareja, ¿no? Pero si nos damos cuenta, la realidad social es que hay mucha infidelidad. Entonces, Exactamente. es como decir, es como hacernos tontos, ¿no? Ujú. Al Y escuchar justo en sobre ese estas, sentido, sí, te perdón, escucho. al escuchar sobre estas nuevas formas vaya, de relación, pues muchas personas como que se sacan de onda, ¿no? O no entienden esta configuración, porque hay Sí, tipos de configuraciones. Habrá quien se junte, y conformen una pareja solamente, sexual, ¿no? O habrá quien diga, no, emocionalmente también estamos comprometidos, y bueno, todo esto tiene que ver también con la capacidad que yo tengo de decir cuál es mi deseo. justamente. Y en ese sentido, a lo mejor es una comparación algo burda, porque sí es distinto, pero yo suelo decirle a las personas, ya sea con frutas, ya sea con helados, pero comparar la parte del vínculo afectivo o vínculo sexual con la preferencia de comida. Es Ujú, decir, una persona usualmente puede decir, me encanta, no sé, la fruta que tú quieras, el mango, porque ujú. es dulce, porque se ve bien, porque es rico, lo que quieras. Pero esto no implica necesariamente que en cuanto dice, me gusta el mango y me quedo con el mango, no necesariamente significa que de ahí en adelante solo va a comer mangos. Exacto. ¿No? O no implica que solamente vaya a saciar su antojo solo y únicamente con esa fruta. Con los helados pasa lo mismo. Yo puedo preferir mucho el helado de fresa o tú puedes preferir mucho el helado de vainilla o el de chocolate. Y esto no implica que siempre que vayas a una heladería, siempre y todo el tiempo tengas que elegir solo el que te gusta. Aquí hay un problema bien grandote porque en cuanto las personas dicen, ¿no? Desde esta parte me gustan o los hombres o las mujeres o ambos o ninguno, encasillamos, Sí. ¿no? Encasillamos como un tener que Ajá. ser. Ahora, si una persona dice me gustan las relaciones monogámicas o poligámicas, también tendemos a encasillar y a decir, ah, pues entonces es un coscolino o una coscolina, si la persona dice me gustan las Exacto. relaciones abiertas Y eso y se da se mucho, censura. y eso se da mucho en Sí. el aspecto del deseo femenino. Cuando una mujer Ah, sí. tiene un amante, no es como que, uy, es la peor, ¿no? Pero un Exacto. hombre sí está Y bien socialmente que tenga un amante visto socialmente porque pues dicen, ay, es más hombre. exactamente. Afortunadamente ya está cambiando un Cambiando. poco esa postura o esa visión de las cosas. Y digo un poco porque solo es un poco. Sí se sigue entendiendo como normal que los hombres debamos, y es un deber, debamos de tener deseo sexual permanente. Y Exacto. entonces, como se asume normal esta parte de que los hombres son o somos sexuales, se asume como normal, ah, pues es que es hombre, como tiene deseo sexual, por eso es infiel, porque no puede contener esa fuerza natural. Y en el Sí. caso de las mujeres, se asume y se empuja a lo contrario, se asume y se empuja a que no deba tener deseo sexual o a que el deseo sexual
esté subyugado o dependa del deseo sexual de su pareja. Y en ese sentido, tanto hombres como mujeres están o estamos bajo el yugo de este mandato o de este ideal social. Así es que todo esto pues nos refiere a la teoría, sobre todo de Freud, de la pulsión, ¿no? La pulsión es de alguna forma, es esta expresión inconsciente de la sexualidad a través del cuerpo. Y Aquí, digo, para no hacerlo como tan tan pesado de teórico. repente, vamos a entender que la pulsión y el instinto son cosas diferentes. Diferentes, sí. Ahora, yo he mencionado varias veces, los seres humanos tenemos cero instintos. Tenemos cero instintos. ¿Por qué? Porque aunque tenemos necesidades, por Sí. definición, un instinto es una conducta automática. Es una conducta automática que tiene por lo menos estas dos características. Es compartida por toda la especie y tiene como propósito satisfacer necesidades, por lo tanto, la supervivencia. Si vemos en otras especies animales, por ejemplo, cuando la hembra entra en celo, hablando de mamíferos, la leona, la perra, la gata, esto no feo, pero bueno, no se trata de que lo decidan, no se trata de que el perro, Claro. el gato o el león digan como que está muy flaca, como que está muy gorda, como que está muy vieja, como que no, como que, ay, me falta dinero, ay, no se ha bañado. No pasa eso. Inicia el periodo de celo y en automático cualquier macho con madurez sexual disponible o cercano se engancha o reacciona a las Claro. feromonas. En el caso del ser humano no pasa así. No existe el instinto sexual, más bien sí existe la pulsión sexual. Pulsión. Es decir, el deseo sexual ahí está. Pero, por ejemplo, si te toca que estás como con muchas ganas, seas hombre o mujer, y está alguien que te gusta, pero si la persona no coincide en edad, o no se bañó, o se bañó de más, o el nivel socioeconómico es diferente porque también tiene que ver con eso, o el tipo de ropa, o tiene alguna característica que no te agrade, aunque tengas deseo sexual, sí Sí. seguro que dices, paso. Y es ahí donde sabemos que entonces no es un instinto, porque si fuera un instinto, sería tan automático que no lo podríamos frenar. Y hablo Claro. de toda la humanidad. En ese sentido, pues nuevamente, la parte de monogamia y la parte de poligamia sí atraviesa una parte biológica porque tenemos deseo sexual, sí lo tenemos, pero también estamos atravesados por una parte social donde decidimos cómo satisfacer ese deseo. Y es Y ahí decidimos donde, hasta cierto punto, ¿no? Porque hay cuestiones que son inconscientes. Inclusive hay un libro que habla sobre esto, que se llama El gen egoísta, ¿no? Donde dice que inclusive nuestra capacidad de libre albedrío está limitada solamente a la cuestión puramente biológica. Pero bueno, es un tema interesante sí, que no, de alguna forma nos va guiando a lo que hacemos, ¿no? Sigmund Freud sí. decía que entre el 70 y 80% de nuestras conductas pues están fundamentadas en lo inconsciente, ¿no? Yo podría incluso aumentarle a más del 90%, Exacto. más. Sí, dicen, bueno, estudios recientes de neuromarketing y demás han mostrado que el 40% de lo que es la conducta alimenticia, Sí. está dirigida por lo inconsciente, ¿no? Exactamente. Ahí hay una parte biológica, un deseo, pero también hay un registro, una memoria que nos hace Así es. enlazarnos o que nos hace disfrutar más un tipo de alimento, que nos hace disfrutar más un tipo de compañía, hablando de amistades, de compañeros, compañeras, Y ya que dirán nos las hace neurociencias que es dopamina, ¿no? satisfacernos Ujú. exactamente, que nos hace sentirnos plenos con un tipo de persona Ajá. o con un número en particular de personas. Porque así Exacto. como hay personas que efectivamente, y no tiene que ver con que seamos hombres o mujeres, hay hombres y hay mujeres que efectivamente solo pueden vincularse afectiva, emocional, sexualmente con una sola otra persona. Y Sí, hay hombres y exacto. mujeres, mayoría, más del 90%, yo podría decir, que no solamente se vinculan con una persona, que se Así vinculan es. con más de una persona, tanto para amistad, compañerismo, esta parte de relaciones laborales o escolares, pero también para la parte afectiva. Es decir, tú puedes estar completamente enamorado de una persona Así es. y esto no implica que no puedas también enamorarte perdidamente y al mismo tiempo de otra persona. Con el deseo sexual pasa lo mismo. Una persona puede estar perfectamente plena, satisfecha su vida sexual
con su pareja o con la persona con quien decide tener una vida sexual activa, y esto no implica que su deseo se haya limitado. Esto no implica que ya no pueda mirar bellezas ajenas o que no pueda desear otros cuerpos que la persona que de todos modos le hace sentir plenitud. Y porque a veces caemos en el error también de, es que tú ya tienes pareja, ya te casaste, ya no puedes casi Ya no desear puedes otras desear personas. a otro, ¿verdad? Sí. Es como lo que Ahora, dicen los justamente esa es la psicólogos. línea. Sí, Perdón. Es como lo que dicen, bueno, lo que plantean los psicólogos evolucionistas, ¿no? Llevamos más tiempo, como dijésemos, sin un establecimiento, una sociedad, por así decirlo, que éramos más sí. libremente sexuales. Entonces, con esta pauta social, ahora lo que es la Sí. fidelidad, pues es menos el tiempo que llevamos con esta cuestión, ¿no? Por eso es más complejo. Y ahí vale la pena hacer esa aclaración. Mucha gente, y qué bueno que lo comentas, piensa que monogamia es fidelidad. Aquí vale la pena entender que se trata de un acuerdo de pareja. Así Si es. tú tienes una pareja y tú con esa pareja le dices cómo satisfaces tu deseo, y a lo mejor tú le dices, yo no solo me vinculo con una persona, me vinculo con más. Te amo a ti, pero me vinculo con otras personas. Y en el acuerdo de ti, o sea, en este acuerdo hipotético, Sí. acuerdan que es correcto o está permitido, ¿no? Que ya sea tú y esta persona puedan, aparte, tener encuentros afectivos, amorosos o sexuales con otras personas, no sería infidelidad porque lo pudieron acordar. Pasa lo mismo con qué tal si no lo hablaron. Si no lo hablaron y no está el acuerdo establecido, allí ya se puede hablar de infidelidad. Entonces yo puedo ser un coscolino y enamorarme de varias personas, tener vida sexual con varias personas, pero si lo pude acordar y están de acuerdo, Ujú. no hay infidelidad. Cuando, Sí, cuando porque no hay acuerdo, sí, te perdón, escucho. cuando no hay acuerdo, dijésemos que estamos actuando perversamente, por así decirlo. Exacto. El secreto o el punto central de esto es el poder acordar. Tú Ujú. sabes el tipo de persona que eres, sabes si eres una persona monogámica o poligámica, es decir, que se vincula solo con otra persona o con varias personas, pero también sabes si eres una persona celosa, sabes si eres una persona que sigue acuerdos. Y en ese sentido, cuando tú te vinculas con alguien para noviazgo, para matrimonio, para un sex friend, por ejemplo, vale la pena acordar con esa persona los términos de ese Así vínculo. es. Suena poco romántico, pero en realidad es lo más conveniente, porque si tú no hablas de tus necesidades, de cómo satisfacerlas, de qué esperas de Pues las van a descubrir la de otra todas persona no formas. va a poder entender Ah, exactamente, porque aparte se nota, se efectivamente nota se nota. al tiempo o se nota. Y dijésemos que el poliamor desde el psicoanálisis inevitablemente se cataloga como una perversión, porque es uno, ya que el objeto sexual, según Freud, debe ser el del sexo contrario, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que dice Freud en su época. Y Sin embargo, ya el no, poliamor, no, pues, es que ahí tendríamos que salir de y ahí, qué bueno también que hacemos esta aclaración, porque, ¿qué sí, crees? Cuando era la época de Freud, sí, pues era otra época que totalmente. eran, no sé, 1700, 1800, inicios de 1900, porque Freud muere en el 30 y tantos, 1936, 34. Resulta que había una idea de sexualidad como la sexualidad correcta. Esta idea, aunque era en el gremio médico, viene como Mm, tradición religiosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo se establece como lo correcto, se establece como lo normal. La sexualidad es correcta normal. o normal es la de hombre-mujer y solo teniendo sexo después del matrimonio y solo para tener hijos. Es decir, la parte del deseo, la parte de la satisfacción no estaba incluida en ese acuerdo tradicional. ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos que la sexualidad del ser humano, de todo ser humano, es perversa, necesitamos aclarar que para los psicoanalistas la palabra perversión no significa negatividad, no significa No, maldad, no significa enfermedad. Vale la claro. pena aclararlo porque perverso viene de desviado. Cuando en la época griega hacían su arado, aquel surco que se desviaba era un surco que se pervirtió, que se desvió. En la Edad Media, Va fuera de cuando una alguien se versión, desviaba de ¿no? la palabra de Dios, Por eso es se versión. consideraba perverso por desviarse de la Ah, palabra y de ahí se asocia como perverso, como maligno.
Entonces, la sexualidad humana es perversa, pero no solo, o sea, todo ser Dijéramos humano de es origen, perverso. ¿no? Ajá. Exacto. Sí, Por porque eso bueno, somos perversos las con los normas demás. morales y todo esto, pues eran muy diferentes en esa época. Y Y aunque en sentido teórico decimos que, ok, muchas manifestaciones de la sexualidad son perversas, no lo decimos desde el punto de vista de la patología y no lo decimos desde el punto de vista de la moral, sino lo decimos así como es, una universalidad. Toda sexualidad humana es perversa porque nada del ser humano es natural. Si y fuera nada es natural, puro, ¿no? exactamente, llegaría a una época donde las hormonas, la biología, lo que quieras, te impondría a desear, por ejemplo, tener Mm, hijos, o te impondría a desear una sola manera de satisfacer tu deseo, y eso no ocurre con nosotros. así es. También cabe destacar que en estas nuevas generaciones hay una relación, un elemento que se le agrega, que no tenían otras generaciones, que es esto del contacto con lo virtual. Y aunque Sí, parezca insignificante, es algo que cambia la relación de pareja porque implica en que ya no necesito verte físicamente, puedo tener sexo virtual, puedo tener muchas cuestiones, y esto a la larga, en la transgeneracional, por así decirlo, implica la baja del deseo en tener hijos y la baja del deseo en el contacto físico. Hay países en problemas de crecimiento social como lo es Japón, China, en el que ya hay una baja en nacimientos. Y esto se debe mucho también a las nuevas relaciones, ¿no? A es cómo nos verdad. vamos conociendo sexualmente. Digamos que ocurren varios cambios. Uno es la virtualidad, efectivamente. Otro es la realidad social, donde, por ejemplo, aquí en México, antes, con un solo empleo, La una economía, persona, casi siempre hombre, podía mantener económicamente a la familia, la exacto. esposa, sus hijos, y a veces la amante o las amantes y sus hijos también. En la actualidad ocurre que tanto en lo económico, pues ya no es tan viable. En lo virtual, es verdad que desde niños nos colocamos en una posición más pasiva. Antes, sin la parte virtual, Ajá, experimentábamos con el contacto físico presencial. ¿Y qué pasa ahora? La gente está muy expuesta al porno y muy expuesta al contenido erótico, donde tú pantalla. eres espectador y la escena activa ocurre dentro de la pantalla. Y Exacto. entonces se satisface de esa manera, es verdad. Entonces la persona se queda sentadita o acostadita, está teniendo su tablet, su computadora, su Y celular, hay y autorretismo y todo, entonces, ¿no? exactamente, ya el erotismo también se complementa porque no deja de vivirse también presencial. Pero Ujú. es verdad que hay muchas personas que con porno, y ni siquiera tiene que ser porno de gente real, a veces ve caricaturas, Sí, ¿no? claro. Ya hoy estas Porque hasta ahora hay ciertos artistas. perfiles de OnlyFans creados por inteligencia artificial, ¿no? Y Exactamente, lo más extraño es que hay gente que se enamora de esas personas. así es. Y Así, nuevamente vemos que el amor no es natural, porque no hay una regla universal que indique de qué nos podemos enamorar o exacto. de qué no nos vamos a enamorar, Ujú. ¿no? Y a partir de ahí, monogamia y poligamia también vienen Pues, siendo ajá, expresiones que siempre han ocurrido, pero que actualmente se permiten las personas hablarlo sin el temor a ser rechazados o rechazadas. Todavía en caso de las mujeres sigue habiendo un peso moral más marcado hacia tener que ser monógamas o tener que tener hijos, por ejemplo. y estar en casa, Pero nuevo, sí. ¿no? Aquí iba a mencionar algo sobre Lacan, porque considero que es importante. Ah, Bueno, Lacan de alguna forma habla de estos tres registros, ¿no? El simbólico, imaginario y real. De alguna forma, sí, entre mayor sea mi necesidad de estar con alguien más, de sí, alguna forma se incrementa esa cuestión imaginaria del otro, es verdad. lo que yo deseo del otro, ¿no? El inconsciente de alguna forma no tiene una ubicación. Y Lacan decía que el amor es una ilusión de hacer dos, uno, ¿no? Ahora imagínate Exactamente. de hacer cuatro, uno. Es que viene justamente esa parte donde Lacan mismo lo dice, la relación sexual no existe. No existe. Y él expresa por qué no existe, porque en esta visión tradicional de hombre-mujer,
se asumía la media naranja, se asumía el sexo contrario o el sexo complementario, y nos damos cuenta que no se trata siquiera de que tengas una orientación sexual hetero, bi, no sé, de algún tipo en Sí, es. particular. El simple hecho de que haya deseo sexual implica que va a ser imposible que alguien más lo satisfaga al 100%. Por eso él dice que la relación sexual no existe y que la mujer no existe, en el sentido de que incluso aunque tengas relaciones sexuales todo el tiempo, los seres humanos estamos de alguna forma condenados a siempre seguir deseando, a siempre tener este Así deseo es. activo. Entonces, cuando nosotros lo satisfacemos, ya sea sexualmente con una pareja sexual o varias parejas sexuales, ya sea socialmente con poder, prestigio, belleza, dinero, de todos modos, aunque tengamos aquello que deberíamos poseer, Por eso lo vamos a del seguir objeto deseando A, más. ¿no? ¿Cómo? Por eso lo del objeto A. El objeto A es todo eso que Exactamente. deseamos y va cambiando. Así es este objeto que en realidad no existe, o sea que en lo simbólico, en lo imaginario sí. Aquello que si tú lo tienes vas a estar completo, pero que de conseguirlo te morirías, porque si dejas de desear, pues ya no Exacto. necesitas ni comer, ni dormir, ni respirar, ni hablar, ni nada, entonces quedas inerte, ¿no? Es Exacto. como una forma de entender que la sexualidad siempre va a estar presente. No hablo de personas asexuales, pero vamos a entender que siempre va a haber un deseo de un algo más, pero también va a haber una parte social, una parte individual, una parte biológica que están ahí como cruzándose Ujú. para determinar cómo cada persona va a desear satisfacer su deseo de compañía y su deseo erótico. Así es, eso es bastante interesante, ¿no? Porque de alguna forma buscamos en la pareja un sustituto a algo que nos falta. Esencialmente, bueno, decía Lacan que el amor surge cuando ese otro ocupa un lugar en nuestra falta, ¿no? De la propia falta, ante esa Sí, pérdida que tenemos constantemente, ¿no? sí. El ser humano siempre va a tener, o sea, estamos condenados a estar incompletos desde que nos nombran, Somos desde incompletos. que te ponen Carlos, a mí Armando, a Ana, Gabriela, eh, nos condena a no ser cualquiera de las otras posibilidades, Ajá, es decir, nos signan con un nombre, pero todas las demás se excluyen y ya desde ahí somos incompletos. Cuando nosotros nacemos en una cultura, nos asignan un idioma, unas tradiciones, una existencia, hombre, mujer, joven, viejo, lo que sea. Y justo esa condición nos condena a siempre estar en falta porque no podemos ser jóvenes y viejos al mismo tiempo, no podemos ser hombre y exacto. mujer al mismo tiempo, no podemos ser no podemos ser una totalidad. Y entonces constantemente estamos buscando serlo, constantemente buscamos aquello que nos dé la completud y cuando lo conseguimos, aunque sea de forma imaginaria, Ujú. nos sentimos satisfechos, como cuando obtenemos los 10 millones si quieres tener dinero, cuando obtenemos el cargo Exacto. político si quieres tener poder, cuando la persona que te gusta te hace caso, te sientes pleno momentáneamente. Después de unas horas, después de unos días, ¿qué pasa? El deseo Sí, sigue sigue como plano, estando ¿no? Después presente. baja. Exacto. Y Sigue que también buscando ser mencionar eso satisfecho. que cuando nos sentimos heridos o nos hacen esto del desamor, también es un sufrimiento de alguna forma imaginario, que tiene un ciclo, pasa de alguna manera. Es un sufrimiento que tiene que ver con esta ausencia precisamente, la ausencia Así es. de algo que ocupaba mi falta, ¿no? Exacto. Y aquí es entender, o lo que hacemos nosotros en la clínica es acompañar a la persona a entender dónde está puesto su deseo, a Es muy entender cómo importante. lo satisface y a Exacto. poder incorporarlo en su experiencia actual. Porque tanto es angustiante cuando no satisfaces tu deseo, vamos a pensar que la persona que a ti más te gusta, tú le declaras tu amor. Y le dices, oye, me gustas, oye, me gustaría saber si podemos tener una cita. Tanto si la persona te dice que sí, como si la persona te dice que no, es Ujú. frustrante, porque si te dice que no, el deseo sigue ahí y de alguna forma puedes idealizar a esta persona y decir, ay, ¿por qué me habrá dicho que no? Le voy a echar más ganas. O la odias, o sea, pasa como a lo contrario, ¿cómo Sí, se atreve? ¿Por qué me rechaza? Bla, bla, bla. Pero al final hay un deseo ahí que está jugándose. Ahora, cuando te dice que sí, así es. te angustia,
O sea, es Pues así digo de que, ¿ahora rayos. qué voy a hacer? Ya me dijo que ¿Ahora qué sí. más? ¿De qué le voy a dónde llevo a esta persona? ¿De qué temas voy a hablar? Sí, ¿Qué tal es si no le gusta? O frustrante. sea, exacto. El tiempo, bueno, se nos ha ido muy rápido porque es un tema bastante interesante que tú me propusiste. Ujú. Propongo que este tema lo toquemos en otra emisión Ah, para que claro. se complemente, ¿no? Yo nada más como para ir cerrando, pues voy a decir que siempre vamos a estar deseando, ¿no? Cuando logramos ese deseo, va a haber otro deseo más allá de ese. Entonces, de alguna forma, hay que estar conscientes de la falta, ¿no? Y de esto pues lo sabe muchísimo hasta ¿no? incluso los griegos con el amor y su mitología y demás. Propongamos que sigamos hablando de este tema y bueno, pues yo nada más me despido como para dejarles mis redes sociales. Muy Me bien. encuentran en Facebook como Carlos López Psicoanalista y en Instagram como carlos.lopez.psicólogo. Por allá, Doc. Exacto. Bueno, en mi caso, ya sabes que estoy en Ciudad de México, en la parte sur, Sí, sí. presencial, y pueden contactarme de forma virtual también. El Facebook, Armando Quintero Vilchis, así, o en WhatsApp al 55 18 55 58 41. En el caso de Twitter, de TikTok, de Instagram, empieza con P, Psicarmando 1, arroba Claro. Psicarmando 1, y ahí me encuentran. Muy bien. Pues también nos pueden encontrar, bueno, son así que en TikTok, ahorita llegamos a los 6,000 likes y pues ahí vamos. Eh, Excelente. nos pueden dar preferencia, dando su like, compartiendo y sobre todo dándonos a entender, bueno, qué es lo que quieren escuchar, qué temas quieren que hablemos, ¿no? Porque pues Sí. su voz para nosotros es importante. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué te gustaría ir como para cerrar? Primero es el consejo de no asumir que la sexualidad debe de ser de una manera. Cuando tú conoces a alguien o cuando alguien tiene la confianza de comentarte cómo satisface su sexualidad, no intenta no catalogarla como una persona promiscua o una persona inmoral. Al Exacto. contrario, está siendo suficientemente sensible o suficientemente madura como para dejar Y honesta. claro qué le gusta y qué no. Entonces, si una persona es monógama o polígama, no tiene nada que ver con si la persona va a delinquir, si va a ser abusador o abusadora. Exacto. No tiene nada que ver con eso, porque a veces también hacemos como una asociación bien rara, Prejuicios, ¿no? ¿no? Como de, entonces eres polígamo, entonces seguro te ha de gustar violar gente, ¿no? Y es así de, Ajá. no, ¿En qué no secta va por ahí. estuviste, no? Ajá. Digo, ya mucha gente lo entiende y lo asume, pero hoy por hoy podemos llegar a tener este tipo de prejuicios como, te vas a ir al infierno, eres una persona inmoral, la gente no te va a querer, vales menos como persona, Sí. y que no es real, Y no hay coincide con países, con la hay realidad. países más bueno, liberales sexualmente como, en mi opinión, Francia, ¿no? Hay países y hay ciudades, por ejemplo, Ciudades. Ciudad de México Sí, cierto. es una de las ciudades de vanguardia a nivel mundial. Y, por ejemplo, podemos no solo tolerar, sino saber que es común, ¿no? Si la persona Ujú. es monógama, polígama, y que no afecta, como para que me caiga bien o mal, no Sí, afecta como para poder tener una amistad o una relación laboral o escolar, y que no necesariamente implica que la persona me guste o no me guste, sí, ¿no? O eso. sea, que nuevamente Ujú. ciudades como Nueva York, ciudades, ¿no? Como justamente Francia, Ah, ciudades a lo mejor, sobre todo en Europa y América, porque Madrid, en ¿no? Asia, Oceanía, no soy tan conocedor, ¿no? De su situación Esto cultural de la sexualidad. Pero fíjate, legal. es interesante, por ejemplo, Alemania, considero que son muy liberales sexualmente, pero también muy, ¿cómo te diré?, como educados. Porque Sí, allá, por ejemplo, la prostitución es legal, pero el gobierno protege a las prostitutas, ellas pagan un sí, impuesto y todo. Entonces muchos viajan allá porque sí es un boom, o sea, los antros así o los especializados para eso son sí, de lujo, ¿no? exacto. No se trata de obligarlas, como aquí en México, que te digo, preferimos la infidelidad, preferimos ocultarnos, Claro, y no ajá, me incluyo, lo hablo como de forma social, sí, pero de todos modos se hace. Es decir, si las claro, personas realmente no lo hicieran, si realmente siguieran los protocolos de pureza, de bondad, de bienestar, no existirían prostitución, no existiría trata de blancas, ¿no? Y que ahorita me exacto. sale mucho, mucho, mucho del tema, y nuevamente, eso no tiene nada que ver con poligamia y monogamia.
tiene que ver más con una cuestión judicial. Pero el trasfondo, pues, es el deseo, ¿no? El deseo del otro. Sí. Y ahí es más el deseo de dominio, el deseo de agresión, que Sí, el deseo de satisfacción sexual. Vale la pena aclarar que una cosa es que a mí me gusten todos los sabores de helado o un solo sabor de helado y otra que yo quiera destruir un helado o que disfrute aventando los helados, maltratando los helados, o por que no no hablar de quieras que personas de un mismo o que sexo. exista el sabor de chocolate o así, ¿no? Ujú. Con esto me despido entonces. Pues muchas gracias. Ahí estamos en comunicación. Nos veríamos en la próxima emisión de Zona Psíquica.